Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl partió y descendió al desierto de Zif. Lo acompañaban 3000 hombres, escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. David y Abisai fueron de noche al campamento y encontraron a Saúl acostado y durmiendo en medio de las barricadas, con su lanza en la cabeza, clavada en la tierra. Abner y sus soldados dormían a su alrededor. Abisai dijo a David: Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Lo clavaré en tierra con una lanza, y no habrá necesidad de repetir el golpe. Pero David respondió: No lo matéis. ¿Quién podría extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Entonces David tomó la lanza y el cántaro de agua que estaban junto a la cama de Saúl, y se fueron. Nadie los vio, nadie se dio cuenta de nada, nadie despertó, porque todos dormían en el sueño profundo que el Señor les había enviado. David cruzó al otro lado, se detuvo en la cima de la montaña, muy lejos, dejando un gran espacio entre ellos. Y David dijo: Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de tus siervos a tomarla. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Porque hoy os entregó en mi poder, pero yo no lo quise, para extender mi mano contra el ungido del Señor. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el primer hombre, Adán, era un ser viviente. El segundo Adán es un espíritu vivificante. No fue primero el hombre espiritual, sino el hombre natural, luego vino el hombre espiritual. El primer hombre, tomado de la tierra, es terrenal, el segundo hombre viene del cielo. Como era el hombre terrenal, así son los pueblos terrenales. Y como es el hombre celestial, así será el pueblo celestial. Y como ya reflejamos la imagen del hombre terrenal, así reflejaremos también la imagen del hombre celestial. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: A vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Si alguno os da si alguno te quita el manto, que te quite la túnica, dásela al que te pida, y si alguien te quita lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Lo que quieras que otros te hagan, hazlo también con ellos. Si amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás de bien solo a los que te hacen el bien? ¿Qué recompensa tendréis? Incluso los pecadores hacen esto. Y si prestáis solo a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué recompensa tendréis? Pecadores, para recibir lo mismo a cambio, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, entonces vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque también Dios es bondadoso con vosotros. Con los ingratos y los malvados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdona y serás perdonado. Dad y se os dará. Se pondrá en vuestro regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la misma medida con que midáis a los demás, también seréis medidos vosotros. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy estamos invitados a reflexionar sobre el profundo llamado de Dios a vivir la radicalidad del amor, la paz y la justicia en nuestras vidas. Las lecturas de hoy nos hablan de la lucha interior, del poder transformador de Cristo y de la forma en que debemos actuar en el mundo. Entonces, profundicemos en lo que Dios tiene que decirnos y cómo nos llama a vivir auténtica y fielmente a su amor. En la primera lectura, extraída del libro de 1 Samuel, vemos al rey David en una situación de gran tensión. Saúl, quien una vez fue el rey elegido por Dios, ahora busca la vida de David, quien ya había sido ungido como el futuro rey de Israel. David está en una posición en la que podría vengarse de Saúl, quien, lleno de envidia e ira, lo persigue.
¿Pero qué hace David? Elige la misericordia y la confianza en Dios. David, con un pequeño número de sus hombres, invade el campamento de Saúl, mientras éste duerme profundamente, rodeado de soldados. David tiene la oportunidad de matarlo, pero en lugar de eso se acerca y toma la lanza y el odre de agua de Saúl. Podría haber destruido a Saúl, pero decide no hacerlo. Él dice: ¿quién podrá extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? David nos enseña aquí una lección de gran profundidad. La venganza no es el camino de Dios. La justicia de Dios no es nuestra justicia, y la misericordia es siempre la respuesta correcta, incluso cuando la tentación de pagar mal por mal es grande. David reconoce que su confianza no está en sus fuerzas, sino en Dios, que es justo y hará justicia en su tiempo. Este episodio nos recuerda muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces estamos tentados a devolver el daño que nos han hecho, a devolver un insulto por otro, a buscar venganza cuando hemos sido heridos? Pero el mensaje del Evangelio y la historia de David nos recuerdan que la verdadera victoria llega cuando elegimos la misericordia y la confianza en Dios, no la venganza. Al final Dios siempre triunfa, y en eso debemos confiar. La misericordia es la clave para la paz verdadera. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la resurrección y del nuevo Adán, que es Cristo. Nos dice que el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, el último Adán, Cristo, vino a ser espíritu vivificante. El primer Adán, en su desobediencia, trajo el pecado y la muerte al mundo. Cristo, el nuevo Adán, por su obediencia a la voluntad del Padre, trae vida, salvación y esperanza. Pablo nos enseña que, así como todos mueren por causa de Adán, todos serán vivificados en Cristo. Aquí estamos llamados a reflexionar sobre la gran transformación que Cristo produce en nuestras vidas. Por él somos hechos nuevas criaturas. Estamos llamados a vivir de manera diferente, ya no según la carne y el pecado, sino según el Espíritu, buscando siempre lo que es de Dios. En Cristo, tenemos una nueva identidad, una nueva vida, que nos permite no solo vivir, sino vivir en abundancia. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no debemos aferrarnos al viejo hombre, al pecado y a los fracasos, sino revestirnos del nuevo hombre, que es Cristo, y buscar vivir según sus enseñanzas, viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Ahora llegamos al Evangelio de Lucas, donde Jesús nos da uno de los pasajes más desafiantes de toda su predicación. Nos dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Estas palabras de Jesús son un verdadero escándalo para nuestro corazón humano. Nos desafía a hacer lo contrario de lo que nos resultaría natural. El mundo nos enseña a odiar a nuestros enemigos, a pagar mal por mal, a luchar por nuestra propia justicia, pero Jesús nos enseña un camino radicalmente diferente. Nos llama a amar, a orar, a bendecir, a hacer el bien, incluso a quienes nos hacen daño. Nos llama a una vida de perdón, de misericordia, de generosidad, totalmente contraria a las normas del mundo. Jesús nos muestra que, al hacer el bien, sin esperar nada a cambio, estamos imitando a Dios mismo, que hace brillar el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios es imparcial, es incondicional y eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Y cómo podemos vivir esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos amar a quienes nos ofenden, a quienes nos rechazan, a quienes nos tratan mal? El secreto es mirar el ejemplo de Cristo. Él amó hasta el final, dando su vida en la cruz por todos nosotros. Y es a través de esta entrega que somos transformados, empoderados para amar de una manera sobrenatural. El perdón es la llave que abre el corazón a la verdadera libertad. El amor radical de Cristo es el único camino hacia la verdadera paz. Jesús continúa en su mensaje diciendo: dad, y se os dará, os pondrán en el regazo una medida buena, apretada, sacudida y rebosante. Nos enseña que la generosidad que mostramos a los demás se multiplicará. Si somos generosos, si perdonamos, si amamos sin medida, el Señor hará lo mismo por nosotros. Él no nos deja sin recompensa, sino que nos bendice abundantemente. Mis hermanos y hermanas, hoy estamos llamados a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo el amor de Dios en nuestras vidas. Jesús nos pide amar radicalmente, perdonar sin límites,
ser generoso sin esperar nada a cambio. Él nos desafía a ser luz en el mundo, a reflejar su amor incondicional, incluso en un mundo que tantas veces está marcado por la violencia, la indiferencia y el egoísmo. Nuestro mundo necesita este amor transformador. Necesitamos ser como David, que eligió la misericordia, y como Cristo, que amó hasta el fin. No es fácil, pero es posible, porque Cristo nos fortalece. Nos llama a vivir como el nuevo Adán, a vivir por gracia, a ser sus imitadores en el mundo. Que así seamos testigos de su misericordia y de su amor en todo lo que hacemos. Pidamos, entonces, a Dios la gracia de vivir esta naturaleza radical del amor en nuestras vidas. Que seamos luz en el mundo, amando a nuestros enemigos, perdonando a quienes nos ofenden y siendo generosos con todos. Que nosotros, en nuestra vida diaria, seamos reflejo del amor de Cristo, haciendo el bien, orando por los demás y viviendo la paz que solo Él puede darnos. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.